Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Brenda Sánchez Guzmán y soy coordinadora ejecutiva de la Asociación Latinoamericana de Supermercados. Es un enorme placer para mí darles la bienvenida a esta quinta sesión de nuestro programa de webinars internacionales y esta tarde nos acompaña un querido amigo para ALAS, quien ha sido disertante en muchos de nuestros workshops ALAS internacionales. Previo a comenzar, me gustaría agradecer a todas las empresas que han hecho posible este programa de webinars. Principalmente agradecemos a Telmex por hacer este evento posible. Quiero brevemente comentarles a todos aquellos que no nos conocen que ALAS es una asociación de asociaciones y tenemos representación en 15 países de América Latina, Estados Unidos y el Caribe, con más de 30 años de experiencia. Les comparto nuestro sitio web y mi correo electrónico para lo que se les ofrezca. Sin más, voy a proceder a introducir al disertante de esta tarde. Nos acompaña Alejandro J. Fernández, quien es consultor y ha participado en el desarrollo estratégico de marcas para una gran variedad de proyectos de branding en áreas financieras y de retail, así como en productos masivos y corporativos. Alejandro tiene una licenciatura de New York University y una maestría en Northwestern University. Decidió iniciar su propia firma consultora de marca, Focus Brand and Innovation. A.J. Fernández tiene además más de 20 años de una vasta experiencia en el mundo de la publicidad y el mercadeo, estando a la cabeza de importantes firmas de comunicación. Ha dictado conferencias sobre tendencias, neuromarketing y mercadeo digital en una gran variedad de foros, como en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Alejandro es miembro fundador de la Asociación Mundial de Neuromarketing con sede en Holanda. Esta tarde nos hablará de 3 razones por las cuales tendremos una nueva o no tan nueva normalidad. Bienvenido, Alejandro, a ALAS. Ok, bueno, este famoso New Normal, y mi pregunta es ¿cuál New Normal? Quisiera, ya que se ha hablado tanto del aspecto económico de ese New Normal, hablar un poco sobre la parte más filosófica, sobre el comportamiento del consumidor, sobre lo que vamos a vivir, pero especialmente lo que estamos viviendo. Y ojalá esto se convierta más en un conversatorio que en una charla. Pero voy a iniciar entonces la charla y voy a promover el conversatorio. Buenas tardes a todos, buenas noches a los que están en el cono sur, ya se debe estar acercando a la hora nocturna. New Normal, ¿cuál New Normal? Bueno, nosotros hemos escuchado New Normal por todas partes, el nuevo normal para nuestra manera de vestirnos, de actuar, de salir a la calle. Yo tengo un serio cuestionamiento al respecto de ese nuevo normal y voy a presentarles 3 razones por las que todos deberíamos tener algún cuestionamiento al respecto del nuevo normal. Y quizás lo primero que debemos partir es por decir que a nosotros ese new normal no nos obliga ahora a ser completamente diferentes. Nosotros no vamos a pasar a ser ahora seres de otro planeta. Pero pareciera, por lo que uno ve en las noticias, ¿verdad? Si uno ve todos estos new normal, uno dice, nada, mínimo nos vamos a volver, vamos a montarnos en naves espaciales y vamos a irnos a otra parte. Bueno, ya ha pasado lo de las naves espaciales, por cierto, este fin de semana. Y ciertamente que hay algunas industrias que van a tener una especie de nuevo normal, ¿verdad? O sea, vamos a tener la industria de la aviación. Como ven, hay, y yo no sé si ustedes han recibido algunos de estos, pero hay unos cuantos diseños de cómo vamos nosotros a montarnos en un avión de aquí en adelante. Yo creo que ese nuevo normal también va a ser un nuevo normal por un tiempo. Pero eso lo podemos discutir en otro momento. Ahora vamos a concentrarnos en otros nuevos normales. Sin embargo, hay que aceptar que hay nuevos normales en la aviación,
va a haber en efecto un nuevo normal a la hora de ir a un hotel. Yo no se pregunta incluso qué va a pasar con el nuevo normal de Airbnb, ¿verdad? O sea, yo voy a ir ahora a la casa de alguien, yo no sé si alguien está contagiado. Entonces sí hay en efecto aspectos que tocan la parte turística que van a ser afectados por el nuevo normal. Y ya hemos visto incluso el éxito, al menos entre comillas, por lo menos en términos propagandísticos, de ese nuevo normal en algunos restaurantes. Este es el caso, por ejemplo, de Ámsterdam, ¿verdad? Una ciudad que me encanta. Ahora, la conversación de hoy no se trata de esos nuevos normales, se trata de nuestro nuevo normal, el que nos afecta más directamente, y ese nuevo normal tiene que ver con el mundo del retail. Mi planteamiento con respecto a que no hay tal cosa como un nuevo normal quizás gira más alrededor de una de las dos palabras. No voy a tratar de cambiar la palabra normal, voy tal vez a cuestionar la palabra new o la palabra nuevo. Porque en verdad, cuando uno ve lo que está ocurriendo en el retail, uno dice, ¿será tan nuevo esto que está ocurriendo? Porque las cifras no nos dicen eso. Cuando vemos, por ejemplo, el crecimiento del e-commerce en los Estados Unidos, no había manera de, yo no sé si estamos mirando para otra parte, pero no había manera de pensar que esto es new, que esto es nuevo. Y quizás algunos de ustedes, porque justamente es una asociación latinoamericana, dirán, bueno, pero eso es Estados Unidos. ¿Qué tal América Latina? Bueno, la tendencia era exactamente igual. Por supuesto, proporciones mucho más chiquitas, pero igual tendencia. En otras palabras, esto del e-commerce tan nuevo no era, ¿ok? Y tan nuevo no era que incluso la gran referencia de nosotros, que es Walmart, ¿verdad? Cada vez que nosotros miramos a alguien y decimos, bueno, ¿quién lo está haciendo bien? Pues ahí aparece Walmart. Y estos son los resultados de Walmart de su e-commerce. O sea, esto no era nuevo. En el 2016 ya tenía un crecimiento importante y en el primer quarter del 2018 un crecimiento increíble, que por supuesto tuvo altos y bajos en algunos momentos, pero ciertamente que era una realidad. Y era una realidad de Walmart, no una realidad de un extraño, de algo que no habíamos visto ni habíamos observado. Entonces, aquí ya empezamos a darnos cuenta cómo el nuevo empieza a perder fuerza. Incluso Walmart se había un poco adelantado a toda esta tendencia de ir y recoger las cosas y enfrentar lo menos posible a otro ser humano, ¿verdad? Ya lo habíamos visto con su pick-up, que había sido un súper éxito. O sea, esto realmente era uno de los programas más interesantes que había tenido Walmart en mucho tiempo. El crecimiento, además de los smartphones en América Latina, sostenido, fuerte, proyectado a mayor crecimiento todavía, es otro elemento por el que no deberíamos sentir bajo ninguna circunstancia que ese normal es nuevo. O sea, esto es simplemente un normal que ha empezado a adoptar otra posición. Miren, por ejemplo, lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido con el otro monstruo que es Amazon. Amazon no ha dejado de crecer en los últimos años, ¿verdad? Había comenzado tal vez con unos ingresos un poco bajos, pero luego empezó a crecer de una manera extraordinaria y llegó a un punto donde incluso cuando cuando poníamos a competir el ingreso de Walmart con el ingreso de Amazon, Amazon ya en el 2018 se lo había pasado. Entonces, el mundo del e-commerce no es nuevo. De ninguna manera nosotros podemos usar esa palabra, y mucho menos cuando la comparamos con los grandes, cuando comparamos a Amazon y cuando comparamos a Walmart. Y en este caso específicamente estamos hablando de crecimientos. Eso que están viendo en pantalla ahora es el crecimiento que siempre ha sido enorme de Amazon y el crecimiento que ha sido sostenido de Walmart, pero lo que nos demuestra una vez más que el mundo digital venía de una forma desaforada, haciéndose más grande. Entonces, tal vez este nuevo sorprende a algunas personas, pero no debería sorprendernos, no a nosotros, por lo menos. Todos veíamos esto venir. Tal vez también pensábamos que en el mundo más desarrollado de los Estados Unidos, ese crecimiento que tenía que ver con el mundo digital
de alguna manera nos alejaba de ellos, nos ponía en otros términos y que en países en desarrollo, como por ejemplo China, esto no era una realidad. Sin embargo, ahí estaba Alibaba para demostrarlo una y otra vez. Alibaba incluso tiene el evento más importante de la historia. O sea, si hay un evento comercial importante, no es la feria de Berlín, no es la feria de toda esa serie de eventos a los que estamos acostumbrados a ir físicamente. El evento más importante hoy en día en el mundo es un evento digital. Y ese evento es el Día del Soltero. Y el Día del Soltero comenzó aproximadamente hace unos 7 u 8 años, comenzó en una universidad en China. Jack Ma, el que era entonces el CEO de Alibaba, decidió adoptarlo, tomarlo como personal y empujarlo para que Alibaba se hiciera dueño de él. Y por supuesto que no fue solo un éxito, es el gran éxito mundial, como les dije. O sea, este es el resultado del año pasado. 38.000 millones de dólares en ventas en un solo día. En un solo día. O sea, 38.000 millones de dólares. Para darle a esto una perspectiva adecuada, esto es el equivalente o es mayor que la combinación de Cyber Monday con Black Friday en los Estados Unidos. Así que esto de que el país esté desarrollado o no esté desarrollado, pareciera no ser tan relevante en el mundo digital. El mundo digital simplemente estaba aquí. En noviembre del año pasado nos recordó el mundo digital que 38.000 millones de razones eran buenas para invertir en él. Y si aún así quisiéramos pensar que esa era una realidad o de los Estados Unidos o del segundo mercado más importante del mundo, que es China, entonces ahí está Mercado Libre para recordarnos que en verdad ese mundo digital estaba vivo, estaba presente y especialmente para lo que vamos a hablar en esta charla, no es un mundo nuevo. Y no es un mundo nuevo incluso en términos de inversiones. Miren qué interesante esto. Lo que están viendo ahora es cómo en Estados Unidos ya el mundo digital había superado a las inversiones de publicidad, tanto de televisión como por supuesto de prensa. Hacía mucho tiempo, revistas y todos los otros medios, como ya había sobrepasado en efecto a todos los medios. Entonces, eso de declarar lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo ahora nuevo, no se ve muy sostenible ni se ve muy fuerte. Entonces, ese nuevo normal, incluso cuando lo vemos en el contexto de, seguramente ustedes han recibido algunas de estas informaciones de las empresas que están a punto de quebrar o por quebrar, o que ya quebraron incluso, y nos damos cuenta cómo estas empresas, todas venían ya en serios problemas. Yo no sé cuántos de ustedes estaban de alguna manera sorprendidos con que Hertz quebrara, o Neiman Marcus, o Sears, o sea, si todos estuviéramos viendo nada más un poquito los números de True Religion, incluso de Gold's Gym, o Victoria's Secret, especialmente Victoria's Secret. O sea, Victoria's Secret viene galopando hacia la quiebra hace un montón de tiempo. Entonces, cuando nos enfrentamos a esto, cuando nos ponen estos nombres enfrente y nos hablan del New Normal, pareciera que esa palabra New no encaja muy bien. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué nosotros tenemos esa discrepancia entre lo que parecía nuevo y lo que no lo es, en verdad? Bueno, porque nosotros todos tenemos esto que es un pedacito de cerebro río, un pedazo de cerebro lago. En algunos casos hay un gran cerebro río, en otros casos hay un gran cerebro lago. La diferencia entre los dos es lo que hace que nosotros veamos las cosas como nuevas. Comencemos por ver el cerebro río. El cerebro río es el cerebro que se va adaptando rápidamente a las cosas. Es un cerebro rápido, es un cerebro que está siempre en movimiento, es un cerebro que va recogiendo cosas en el camino, tal como hacen los ríos. Algunas cosas son buenas, incluso algunas cosas no son tan buenas. Lo cierto es que ese movimiento de ese río hace que haya una cierta dinámica que le permita adaptarse a todo lo que va en su paso. Eso contrasta con el cerebro lago.
Y el cerebro lago es, por supuesto, lo contrario al río, estático en este caso. Quizás no tanto estático como estancado en algunos casos. Y quizás el gran problema, y lo vemos específicamente en esa foto, es que se ve plácido, ¿verdad? O sea, uno tiene la sensación de que quiere estar en ese lago tranquilo, relax. El río, a menos de que uno sea, no sé, una especie de canoísta, ¿verdad? No se ve tan atractivo. Este lago se ve maravilloso, uno quiere ir todos los fines de semana a pasar un rato ahí. Nuestro cerebro quiere ser lago, nuestro cerebro no quiere ser río. Y ese es uno de los grandes problemas. Por eso no nos adaptamos. Incluso el tamaño del conocimiento no tiene nada que ver. Esto que les estoy mostrando en este momento es el lago Michigan. El lago Michigan es enorme, parece un mar. Y uno podría pensar que el equivalente a ese lago es el conocimiento que todos tenemos, ¿verdad? Pero el conocimiento no importa en verdad. El conocimiento incluso a veces puede ir en contra de alguna manera ser dinámico. A veces el exceso de conocimiento hace que uno se confíe de ese ambiente y se vuelva lago. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que el tamaño del conocimiento, o sea, el tamaño del lago, no necesariamente nos hace más dinámicos. Es más, a veces es preferible ser un pequeño riachuelo que es sumamente dinámico, que va adaptándose a los diferentes terrenos, es incluso un símbolo de supervivencia, ese pequeño riachuelo, versus un lago enorme que ha decidido quedarse en una sola forma. Entonces, ¿cómo eso, este cerebro lago, este cerebro río ha afectado al mundo digital? Bueno, yo hace 12 años me dedico a vender mundo digital, o sea, toco puertas para vender el mundo digital. Entonces entiendo perfectamente bien todos los lagos con los que me he enfrentado. Por ejemplo, hace 12 años, cuando comencé en el mundo del mercadeo digital, básicamente se vendían dos cosas, ¿verdad? Se vendían clics y se vendía una cosa que se llama SEO, Search Engine Optimization, que era, para ponerlo en otros términos, asegurarse de estar en la primera página de Google. O sea, asegurarse de entender cuáles son las cualidades del page rank para poder estar lo más cerca posible de los primeros lugares en Google. ¿Cuál era? Cuando uno llegaba con esta idea de clics o cuando uno llegaba con esta idea de SEO, habían enormes cerebros lagos que decían, bueno, yo nunca he hecho un clic en mi vida. O sea, no se podían poner en el lado del consumidor y decir, yo por qué voy a comprar un clic si ningún consumidor que yo conozco ha hecho un clic alguna vez. Esa es exactamente la actitud del cerebro lago. Cuando el mundo del mercadeo digital se mueve en otra dirección, avanza un poco más y empieza a dejar de pensar en clics y empezar a pensar en leads, ¿verdad? En prospectos, entonces el lago más grande al que se enfrenta el mercadeo digital es el vendedor del siglo XX. Es ese vendedor que en vez de mirar a su celular buscando un lead para aprovecharlo y venderlo, y para aprovecharlo y convertirlo en una venta, lo que hace es seguir mirando a la puerta, esperando a que alguien entre. Ciertamente que cada vez hay menos gente entrando por la puerta y cada vez hay más gente en el celular esperando que alguien lo atienda. Esa realidad, a esas personas que tienen cerebro lago, que vendieron toda la vida y fueron muy exitosos como vendedores en el siglo XX, ahora tienen o tuvieron que enfrentar una realidad muy dura. Cuando uno avanza todavía más y entramos entonces en el e-commerce, nos damos cuenta que hay otro lago de por medio, y ese lago tiene que ver con el manejo de inventario. Entonces, nos toca lidiar con las personas de logística que pretenden manejar un e-commerce a mano. O sea, a poner a una persona a seguirle la pista al inventario. Por supuesto, eso es ridículo y no funciona. Sin embargo, ese es el cerebro lago. Queremos ahorrarnos en un software y por lo tanto entonces lo hacemos a mano. Ahora, llega una tecla, una sola tecla, y ahora todo el mundo se ha puesto las pilas y las personas han empezado a actuar a una gran velocidad, a la velocidad que tal vez debimos haber actuado hace 2 o 3 años, porque ahora ya no queda otro remedio. Ahora la realidad es que
ese nuevo, que no fue nuevo, ahora está enfrente de nosotros. Y entonces ahora nos preocupamos de algo que es la famosa frase esa de el efectivo es el rey, ¿verdad? Cash is king. Pero nos olvidamos que, si bien el rey es importante, más importante que el rey todavía es la reina. Y el mindset es queen. El estado mental en el que nosotros usamos ese efectivo es el que va a definir si ese efectivo va a ser, en efecto, efectivo. Entonces, un típico ejemplo es lo que ocurre con mercadeo digital. Todo el mundo ahora salió a correr a hacer grandes cantidades de mercadeo digital, pero sin estrategia. O sea, ese mundo maravilloso que es el mercadeo digital, que va a 10.000 por hora como un Ferrari, ¿verdad? Una maravilla, una máquina bellísima, científicamente medible. El espectáculo que es mercado digital, entonces hemos decidido hacerlo sin estrategia y por lo tanto es como tener ese mismo Ferrari, pero sin timón. O sea, lo único que estamos haciendo es estrellándonos una y otra vez en todos esos aspectos que les dije anteriormente, en el desarrollo en la generación de clics, en la generación de leads, incluso en las ventas a nivel de e-commerce. Cuando no tenemos una dirección clara, cuando hemos actuado simplemente porque todo el mundo lo está haciendo, entonces, en efecto, hay un poste esperándonos en alguna parte, no importa a la velocidad a la que vayamos. Entonces, la primera razón por la que el nuevo normal en retail será bastante normal, ¿verdad?, es porque ese new normal, en verdad, no es new. En verdad, es un now normal. O sea, esto todo estuvo ahí, simplemente que ahora es lo normal. Pero no podemos asignarle esa palabra new a ese normal. Ahora, ciertamente que vamos a vivir una especie de nuevo normal, esperemos que dure poco, esperemos que sea momentáneo. Crucemos los dedos porque dure, no sé, meses. Pero ciertamente que nos viene una ola muy complicada que no tiene necesariamente que ver directamente con la enfermedad, sino tiene que ver con la parte económica. Y esto es el caso del desempleo en los Estados Unidos, un golpe durísimo. Así que sí, en efecto, va a haber un momento complicado. Yo calculo, y no soy ningún adivino en esto, y ya van a darse cuenta más adelante que no me atrevo a adivinar absolutamente nada, pero ciertamente que podemos cruzar los dedos y pensar que esto va a durar poco. La siguiente razón por la que el new normal no parece ser muy new es, y de vuelta, aquí no voy a arriesgarme a mirar hacia el futuro, voy a usar ejemplos que acaban de pasar, ejemplos de la semana pasada. Pues ese new normal del que todo el mundo hablaba, vamos a describirlo no con palabras, porque las palabras a veces se quedan muy cortas para ser lo suficientemente poderosos. Así que voy a usar exactamente lo que decían los chinos, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, vamos a usar la primera imagen. Este es el new normal en Francia, ¿ok? No sé qué tanto ustedes ven new normal ahí. Yo veo simplemente gente esperando para entrar a un retail, ¿verdad? Tal vez el new es que ahora hay que esperar, pero ahí está la gente deseosa de ir a Zara. Eso es Francia. Entonces uno dice, bueno, pero es que los franceses también no son tan disciplinados. ¿Qué tal si vemos no sé, el ejemplo de un país conocido por su disciplina, Singapur? ¿Qué tal Singapur? Bueno, este es Singapur hace 2 días. Eso se ve bastante normal. No sé si ustedes lo ven así. Claro, están las mascarillas. En algunos casos, como ven, hay alguna gente incluso que no las tiene, pero sí, ahí están las mascarillas. Y eso tal vez lo hace new, pero fuera de eso, el comportamiento bastante parecido al normal. Pero veamos a otros países, porque vale la pena ver, por ejemplo, Corea del Sur que lleva ya algunos meses peleando contra el COVID. Bueno, esto fue hace 3 días, se ve bastante normal, además se ve más grande que normal esto. Esto es Tokio, señores, o sea, yo no sé dónde está el social distancing ahí, pero bueno, si hay bastante gente con mascarilla, efectivamente, uno que otro que no, pero bueno, vemos que hay bastante gente comportándose de manera normal. ¿Qué tal esto? En Estados Unidos. Esto es Memorial Day. Le estoy mostrando esta foto, pero en verdad eso fue un carnaval. Y un carnaval
con la mitad de la gente con máscara y la otra mitad de la gente sin máscara. Así que era un carnaval de lo más interesante. Así que Memorial Day, yo diría que incluso más normal de lo normal. ¿Qué tal esto? Esto es la reinauguración, o más bien la reapertura, disculpen, de Apple Store en Shanghai. Miren hacia adentro. Ese es el comportamiento de Apple Store regularmente en Shanghai. Quien ha ido a la tienda en Shanghai ve que esto es un comportamiento bastante normal. Australia, para que no digan que en el sur no pasa nada, bueno, ahí está. Normal, bastante normal, incluso gente sin máscaras. Esto es Taiwán, gente un poco más disciplinada con las máscaras, pero miren el social distancing, está todo el mundo apretado ahí. Y esto es el colmo, pues. Esto ya ahora sí, esto fue hace 2 días, y ya es como para terminar de decir, bueno, esto es normal de verdad. Esto es donde está la sede de la OMS. Esto es Suiza. Y búsquenme una persona con mascarilla, porque yo no encuentro ninguna en la foto. Y esta foto, por si piensan que es fake, la saqué directamente de un periódico suizo. Así que el normal, pues, se ve bastante normal. Nada de new normal, al menos no aquí. La razón es que nuestro cerebro, cuando yo oí una cantidad de explicaciones al respecto de cómo íbamos a cambiar, cómo nos íbamos a convertir en otra cosa, porque, bueno, hay gente que se leyó la primera página del libro de neurociencias y entonces ahora hablan sobre neurociencias, pero en verdad, eso que mencionaban con tanta frecuencia, que es la plasticidad, ocurre mucho más en la corteza cerebral, mucho más. En el sistema límbico, o sea, donde están nuestras emociones, los cambios son brutales. O sea, nosotros tienen que pasar cosas espantosas, traumas verdaderos, para poder generar cambios. Y nosotros en nuestro sistema límbico tenemos una necesidad importantísima de conectarnos con gente. Y conectarnos con gente no simplemente para celebrar un cumpleaños, ¿verdad? O para tener una reunión en Zoom, sino también para ver a las personas, para abrazar a las personas, para oler a las personas, para estar con las personas. Entonces, eso está allí, eso no ha cambiado. No hay tal cosa como plasticidad del sistema límbico. Entonces, nosotros vamos a seguir saliendo, vamos a seguir buscando las cosas que siempre hemos buscado, pero, y aquí viene un pero importante, esa necesidad de ir necesariamente a un mall no estaba ahí antes de COVID. No le echemos la culpa a COVID. Los malls venían cerrándose en los Estados Unidos. 30% de los malls se habían cerrado. Entonces, no podemos pensar que ese nuevo normal tiene algo que ver con COVID. Más bien, el nuevo normal lo único que pudo haber hecho es acelerar algunos de los procesos, pero no necesariamente crear un nuevo normal. Entonces, finalmente, la otra razón, les dije que iba a dar 3 razones, la otra razón del nuevo normal es que cuando pase todo esto, y ustedes se van a dar cuenta que nosotros tendemos a adaptarnos rápidamente a las realidades. Vamos a tener esto que es un río, ¿verdad? Y que va a llegar al lago. Y cuando llega al lago, le va a gustar ser lago. A nuestro cerebro le encanta ser lago. No, es plácido, no tiene que adaptarse a nada. Al final es agua, es maravilloso. Entonces, ese momento va a hacer que muchas de las compañías que hoy están rápidamente adaptándose vuelvan a desadaptarse, vuelvan a una especie de normal. Y entonces, desafortunadamente, esas compañías van a volver a evaluar las cosas cuando les digamos, hey, ¿sabes qué es lo que pasa? Que ya eso del mundo digital, ya eso es, más vale tenerlo, eso debería estar en el fundamento de nuestra compañía. Ahora hay que empezar a pensar en la relación entre la inteligencia artificial y los seres humanos. Eso debería ser nuestro pensamiento ahora. Eso es lo que debería ponernos ahora en el contexto de lo que nos va a hacer sobrevivir en los próximos años. Pero seguramente en ese momento todo esto va a ser cuestionado, así como fue cuestionada el digital en su momento. Lo mismo va a pasar con la investigación. Nosotros vamos a querer seguir oyendo a la gente decir las cosas, en vez de oír a sus cerebros decirlo, ¿verdad? Decirlo.
eso es algo que ya en los Estados Unidos ha empezado a ser una especie de mainstream, pero yo que me dedico al mundo de las neurociencias aplicadas al comercio, les puedo decir que en América Latina muy pocas compañías quieren escuchar el cerebro de los consumidores. La mayoría de las compañías quieren seguir oyendo la boca de los consumidores, que normalmente no dice lo que es, dice simplemente lo que piensa que quiere, no necesariamente lo que quiere. Entonces, para llegar ya a nuestro punto final, cuando nosotros hablamos de ser ríos, quiere decir ser ríos constantemente. Quiere decir que nosotros realmente vamos a hacer un cambio en ese sentido, porque la vida no es un lago, la vida es un río. Y para que nuestras compañías sobrevivan al futuro, vamos a necesitar seguir adaptándonos, vamos a necesitar seguir en movimiento. Entonces, es importante pensar que de aquí en adelante nuestra mente debería ser un río, no debería ser un lago, porque también el consumidor es un río. El consumidor tiene ciertas adaptaciones y aunque efectivamente esas adaptaciones uno puede predecirlas porque son normales, hay algunos cambios que requieren adaptación de parte nuestra también para poder acercarnos más a él y entenderlo mejor. Con esto me gustaría primero agradecerles por haberme escuchado y abrir no sé cómo llamarle a esto, en otro momento hubiera sido la sala, ahora esto sería abrir el mundo digital o el mundo cibernético para que ustedes hagan sus preguntas. Ale, muchísimas gracias por tu excelente presentación. Como siempre, una charla, además de interesante, con cifras sumamente útiles, muy amena. La verdad, todo nuestro aprecio y agradecimiento desde Alas para ti. Quiero agradecer a todo el público y a las personas que se fueron uniendo a esta sesión. Tenemos participantes de México, tenemos gente de Paraguay, de Uruguay, de Puerto Rico y de muchos otros países. Muchísimas gracias. Y sin más, damos pie a preguntas y respuestas, si estás de acuerdo. Y a todos los que nos escuchan, la dinámica es, si gustan, pueden abrir su micrófono, incluso su cámara, y directamente preguntarle a Alejandro, o bien tenemos aquí el chat, y nos llega la primera de México, Ale, de parte de Ignacio Tato, quien nos dice, ¿hay en Latinoamérica algún retailer, no de los conocidos, que esté haciendo algo relevante en e-commerce? A ver, yo lo que más que contestar la pregunta directamente, y disculpa Ignacio por no hacerlo, yo quisiera describir las características de una compañía adecuada de e-commerce. Lo bueno es que para hacerlo, lo único que tengo que hacer es decir una palabra. Entonces, esa palabra es Amazon, ¿verdad? O sea, lo excelente, lo malísimo es que es difícil emular a Amazon. Lo excelente es que está ahí. Él nos pone todas las enseñanzas enfrente. O sea, hay grandes cantidades de conocimiento al respecto de lo que hace Amazon. Hay otras cosas que no son tan conocidas. Creo que hay unas cosas que él no quiere que se sepan, él siendo Jeff Bezos. Pero las características de una compañía exitosa en términos de e-commerce están todas planteadas, está todo ahí. O sea, ¿qué hay que hacer? Uno, reducir a la mínima expresión el esfuerzo de las personas. En otras palabras, Amazon trabajó por 10 años para lograr el one click. Lo logró el one click. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bajar el one click. Nosotros acabamos ayer, es cómico porque, gracias por la pregunta una vez más, Ignacio, ayer acabamos de terminar un esfuerzo de más o menos año y medio para poder reducir a un clic la compra de un automóvil por e-commerce. Entonces, eso es, digamos que una de esas cosas que cuando uno lo logra, uno dice, sí se podía. Cuando comenzamos a hacerlo hace año y medio, me parecía completamente imposible. Primero, parecía imposible que para comprar un automóvil en e-commerce en América Latina. Y lo segundo es que lo fuera a hacer ya con un solo clic. Entonces, eso, clic y medio, si podemos negociarlo, por favor. Pero ciertamente que antes de presentar ejemplos específicamente de América Latina,
quizás lo único que hay que hacer es decir, hey, ahí está, el gran modelo existe, es difícil de copiar, pero el éxito de Amazon está expuesto, está frente a nosotros. Así que lo único que hay que hacer es seguir. Sé que no te contesté directamente la pregunta del e-commerce latinoamericano, pero prefiero guardármela. Ale, tenemos otra pregunta y dicen, ¿hay formas de desarrollar el cerebro río? Sí, sí. Como cualquier parte de nuestro cuerpo, el cerebro también requiere de llevarlo al gimnasio, ¿ok? Y la forma de llevar el cerebro al gimnasio es exponerlo a la mayor cantidad de información nueva posible, la mayor cantidad de datos que hagan que ese cerebro piense diferente. Hay y aquí tengo que usar un término en inglés, desafortunadamente, que se llama el confirmation bias. Lo contrario a ser un río es vivir con el confirmation bias. En otras palabras, si usted piensa como alguien de izquierda y quiere ver noticias, seguramente va a ver CNN. Si usted piensa como alguien de muy derecha, seguramente va a ver Fox. Mientras más vea Fox, más va a pensar como Fox, más largo se va a volver, porque va a sentir cómodo viendo Fox. Mientras más, si usted es de izquierda, vea CNN, más se va a sentir cómodo con esa información. Lo que tenemos que asegurarnos nosotros, una de las cosas que me obligo yo en el celular, y el celular mide exactamente la cantidad de exposición que uno tiene en diferentes sitios. Y yo trato de, en todas las cosas, tratar de que haya un balance en lo que leo. No solamente en términos, y esto hay gente que me acusa de relativista por esto, por cierto, pero una forma de ser río es entender que hay una posición que a lo mejor suena un poco extrema con respecto a algo en particular, y hay otra, y casi siempre hay otra posición. Y en algún lado del medio hay algo que se parece a la verdad. Y eso es lo que deberíamos tratar de buscar. Cuando nos obligamos al recibir el primer chat con una información, declarar la verdad, cuando nos obligamos a buscar la contraparte de esa verdad, a ver qué tan verdad es, empezamos a volvernos ríos. Empezamos a entender que no todo es tan verdad como parece y que hay un montón de información que puede ser contradictoria, pero que es muy buena para nuestro crecimiento personal. Entonces, la mejor forma de ser río es estar dispuesto a escuchar y a tener la mente abierta. Ale, muchísimas gracias. Estamos recibiendo muchas preguntas. Tenemos 5 pendientes, así que te las voy leyendo en el orden que nos fueron llegando. De Venezuela nos comenta Luis Rodríguez, un querido amigo. Él dice que si el futuro de los malls es ir hacia ser cerrados o disminuidos en el tiempo. Él quiere saber si su percepción es la correcta. Sí, como les dije, yo soy un pésimo adivinador y no me gusta mucho apostar al futuro. Lo voy a poner de esta forma. Fíjense si apostar al futuro no es complicado. Piensen en lo siguiente por un minuto. Hay 2 grandes reuniones mundiales. Las 2 ocurren en enero, ¿verdad? Una se llama CES, que es donde están todos los geeks, ¿verdad? Todo lo tecnológico, ¿cierto? Y hay otra reunión que es Davos, donde se reúnen todas las personas que supuestamente tienen la visión económica del mundo, ¿cierto? Ok, miren qué interesante. CES se reunió en los primeros días de enero en Vegas y Davos en los últimos días de enero en Davos, en Suiza. ¿Cuántas discusiones acerca del COVID que ustedes creen que hubieron en estos dos reuniones de los rockstars de la previsión mundial? Todos estos tipos son los genios que miran hacia el futuro. ¿Cuántas de esas reuniones fueron sobre COVID? ¿Cuántas en Davos? Yo sé, una. Y no la vieron como una catástrofe económica.
O sea, la reunión económica no vio, en ninguna de las sesiones, no vio a lo que venía, que por cierto ya andaba, no es que era una gran novedad, ahí estaba, pero a un mes de la mayor catástrofe económica de los últimos años, en Davos, nadie la vio venir. Pero peor es, o sea, lo que iba a impulsar el desarrollo tecnológico, lo que iba a dar un salto cuántico en el mundo, en el desarrollo tecnológico, en Vegas no hubo una sola discusión sobre COVID. Ni una, no una, ¿ok? Entonces, por eso es tan duro predecir el futuro. Si esos señores, que son los supergenios y los rockstars, no la vieron venir, mucho menos puedo contestarte, por mucho que quisiera Luis, si en efecto los malls van a ser abiertos o cerrados, o cómo. Ahí hay que hacer apuestas. Uno dice, bueno, yo voy a apostar a que sí. Yo apostaría a que cada vez van a haber menos malls. Eso me atrevo a afirmarlo simplemente por la historia, por lo que ha venido pasando en los últimos años, o que van a ser muy diferentes, van a ser, no sé, casi que grupos de restaurantes donde hay gente que de vez en cuando va a comprar. Entonces, no me atrevería a hacer una afirmación de qué es lo que va a pasar en el futuro, porque si Davos no pudo y CES no pudo, yo mucho menos. Muchísimas gracias, Ale. También estás recibiendo felicitaciones del público y muchos saludos de Bolivia. Paso a la siguiente pregunta. Gracias. Y J. Roldán te comenta y te felicita por una excelente presentación. Y él dice, si el COVID aceleró los procesos que ya existían, ¿cuáles son los elementos clave que las empresas deben catalizar para convertir la crisis generada por COVID en una oportunidad? Voy a tener que repetirme con esto y gracias a Juan Carlos. Voy a tener que repetirme con esto. Primero, crear una cultura río dentro de la empresa, una cultura que se adapta rápidamente, que es capaz de absorber los cambios y lograrlo a través de gente que esté dispuesta a hacer eso. Uno de los grandes problemas que tienen la gran mayoría de las empresas es que tienen culturas lagos, tienen culturas que prefieren estar, digo, como todos, porque todos tenemos esa necesidad de la tranquilidad y del reposo, de todo lo demás. Además, todas las aspiraciones de las personas es pensando en un retiro, ¿verdad? Un retiro es un lago al final del camino. Pero ciertamente que la cultura río es lo que va a hacer que una empresa sea exitosa y es el factor más importante. No importa cuánto en el futuro hablemos de tecnología y hablemos de la integración de los robots, que es un hecho que va a pasar, siempre vamos a tener la necesidad de un equipo, así sea pequeño, de humanos que estén adaptados o que tengan la capacidad de adaptarse a cada uno de los cambios que van a ocurrir y que, por cierto, cada vez van a ser más rápidos, pero son cambios que tienen que ver con el comportamiento humano y que no deberían necesariamente asustarnos. Por cierto, ese es el gran problema de la mayoría de las personas cuando se enfrentan al cambio. Le tienen mucho miedo, pero le tienen mucho miedo simplemente porque nadie quiere dejar de ser humano. Muchísimas gracias, Alejandro. Y tenemos la siguiente pregunta. Es de parte de Eduardo. Él te felicita por tu excelente presentación y él dice que en la mayoría de los supermercados, a pesar de las restricciones de cuarentena, sus ventas online apenas alcanzan el 3% de las ventas. ¿Cree usted que esto cambiará? A ver, los supermercados son, y bueno, conozco el caso de algunos en Alas, los supermercados son, digamos que muy particulares porque nuestro cerebro está acostumbrado a lo que se lleva a la boca, mirarlo con mucha atención. Entonces, hay siempre ese deseo de ir al lugar, con lo cual yo siento que si hay un lugar que va a demostrar que no hay tal cosa como el nuevo normal, es el supermercado. Y yo siento que sí, va a aumentar un poco,
pero no va a aumentar desproporcionadamente como está ocurriendo dentro de otras industrias. Creo que en el caso de los supermercados va a haber gente que va a estar dispuesta a pagar en exceso porque le lleven las cosas a la casa, como ya está pasando, pero también van a haber las personas que van a querer efectivamente ellos tomar ciertas decisiones en el último momento. Yo creo que en el caso de los supermercados va a haber lo que llaman los norteamericanos un blended, una mezcla muy buena de ingresos, pero ciertamente que una cosa que sí es reclamable a los supermercados es que pueden hacer un mejor trabajo de lo que están haciendo en este momento, en su mayoría, en el mundo de e-commerce, especialmente en lo que tiene que ver con el reemplazo de los productos, especialmente en la parte de automatización. Ahí creo que sí se han quedado un poco cortos porque hemos estado acostumbrados a hacerlo muy manual. Pero con la tecnología adecuada, eso, digo, deberíamos efectivamente movernos mucho más allá del 3%, pero sinceramente, y de vuelta, ya dije que soy muy mal adivinador, no veo pasando un cambio tan grande como el que está ocurriendo en otras industrias. Bien, Ale, muchísimas gracias. Tenemos la siguiente pregunta. Viene de Andrés Dannenbaum, un querido amigo del Uruguay. Un fuerte abrazo. Y él te felicita por tu excelente presentación. La pregunta que Andrés tiene es la siguiente. El e-commerce necesita de una gran penetración en la bancarización de las personas y el uso de las tarjetas de crédito. ¿No es este actualmente un gran impedimento para muchos de los países de América Latina, donde la pobreza excluye a gran parte de la sociedad del uso de medios electrónicos de pago? Completamente, totalmente. Es más, ese es el más grande de todos. Hay un doble impedimento con respecto a los medios de pago. El primer impedimento es simplemente la falta de bancarización, tal como dijo Andrés. El segundo es que incluso gente que tiene tarjetas de crédito no quiere meter su tarjeta de crédito en el ciberespacio, que se pierda en algún lado. Entonces, ese doble problema, y en el caso específico de los supermercados, por eso me atrevo a decir que la gente va a preferir de alguna forma todavía comprar en el supermercado de la manera como lo hace actualmente. Sin embargo, hay que decir que otra industria que es profundamente lago es la industria de la banca. Y esa industria va a crear, o se va a crear pronto una disrupción que va a hacer que nosotros tengamos otras formas de pago que no necesariamente son las tradicionales y que no necesariamente nos van a obligar a tener una cuenta bancaria. Y cuando eso ocurra, tal vez va a haber mucha más movilidad en términos incluso de las personas que hoy en día, que hoy en día tienen acceso o no al banco. La prueba de eso está en Kenia, ¿verdad? O sea, en Kenia las personas compran con su celular, así tengan cuenta bancaria o no, ¿verdad? Hay unas metodologías fabulosas que la compañía Safaricom ha creado, que comenzó en Kenia y luego fue extendiéndose hacia Zambia y hacia otros países en África, pero ciertamente que han reemplazado a la banca. Es más, directamente han reemplazado a la banca. Hay gente que ya decidió no tener bancos y que simplemente seguir usando esta otra forma. Así que, digamos que todo esto va a empujar, esta situación actual va a empujar a las personas a tal vez escaparse un poco de la banca y empezar a seguir usando esta maravilla que está aquí, que es donde vamos a concentrar la mayoría de nuestros esfuerzos. Bien, Ale, muchísimas gracias. Y tenemos la última pregunta de esta tarde y dice, ¿qué pasa si hay una segunda ola de contagios? ¿Seguirá el New Normal o vendrá entonces de verdad un New Normal? Sí. Mira, es posible que venga una segunda ola de contagios. Lo que hemos visto hasta ahora, por ejemplo, en Corea, es que tuvieron que habían mandado a los niños a la escuela, tuvieron que traerlos de vuelta, porque inmediatamente hubo una serie de contagios muy grandes, pero eso no hizo que las personas cambiaran. O sea, incluso esa segunda ola aparente, por ejemplo, volviendo a Corea,
un contagio en un área de Corea que se me olvida el nombre ahora, pero hay una serie de bares. Cerraron los bares por 2 semanas, tratando de entender cómo podían hacer para limitar el contagio. Cuando volvieron a abrir los bares, se volvieron a llenar. Entonces, hay una necesidad tan grande por parte de los seres humanos de verse. Y recordemos además que aquí hay un elemento adicional, y es que los jóvenes, primero, nunca han pensado que se van a morir. Los jóvenes no creen que eso va a pasar, eso no está en el esquema, ¿no? Pero además esto no los mata. Entonces, esa combinación hace que los jóvenes se sientan en perfecta libertad de seguir actuando como siempre. Entonces, que un joven no vaya a ir a un bar a conocer a una joven, o una joven no vaya a un bar a conocer a un joven, es ir contra natura. Y eso no va a pasar. Bien, Ale, y mira, yo creí que era la última pregunta, sin embargo, si tienes un par de minutos más, nos llegó una, considero bueno que puedas responderle a Bárbara. Ella te felicita por una excelente presentación y por actividades de este tipo. Y su pregunta concreta es, Alex, ¿la socialización será la que nos invite a salir y compremos en lugares más pequeños, con menos aglomeración para fortalecer la economía local? ¿Tú qué opinas al respecto, Ale? Yo creo que los lugares exitosos no van a tener necesariamente un espacio. O sea, yo no me atrevo a declarar que un lugar exitoso va a ser pequeño o va a ser grande. Simplemente la clave es qué tan conectado está ese lugar con el consumidor. Si ese lugar está conectado con el consumidor, puede ser mínimo o puede ser enorme. Y en ambos casos va a ser exitoso. Entonces, no me gustaría pensar que el futuro va a depender de si el espacio es pequeño o grande. Yo quiero pensar siempre que el éxito tiene que ver con lo que podemos o no ofrecerle a un consumidor y si ese consumidor lo quiere o no. Bien, Ale, muchísimas gracias. Y bueno, es que estás recibiendo demasiados comentarios y demasiada participación del público. Si tienes una más, la acepto. Vale, el último de esta tarde es de Eloy Mercado. Eloy nos ve desde Paraguay. Y Eloy nos dice que en el Paraguay ahora mismo están empezando a usar lo que es la inteligencia artificial y el machine learning. Y él cree que es la revolución del retail. Nada más tus comentarios al respecto para concluir, Ale. Completamente, 100% de acuerdo, por varias razones. Una, porque el retail necesita tener la menor cantidad de errores posible y tanto la inteligencia artificial como el machine learning ofrecen eso. Esto suena un poco desalmado porque efectivamente detrás de eso hay algunas pérdidas de trabajos, pero ciertamente que al final del camino las personas, el consumidor, quiere la mayor cantidad de facilidad que le puedas ofrecer. Y una de las cosas que odia el consumidor es recibir u obtener algo que no ha querido. Entonces, si uno quiere combinar e-commerce con machine learning o con inteligencia artificial, es la combinación perfecta porque hace que efectivamente los errores se reduzcan a la mínima expresión. Entonces, tal cual acaban de describir desde Paraguay, esa es, y en algún otro momento hubiera dicho es el futuro, pero en verdad hoy, con todos los desarrollos que estoy viendo y que yo mismo trabajo, es el presente. Ale, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta presentación. Tuvimos visitantes de muchos países de América Latina. Muchas felicitaciones hacia tu persona. Antes de concluir, si quieres, por favor, compartir tus datos de contacto, información de Focus Brand and Innovation para que la gente que se quedó a lo mejor con algún comentario pueda hacértelo llegar. No, si quieren, mi dirección es afernandez@focusbranding.com. Ese focus es con PH. Focusbranding.com. Con mucho gusto, cualquier pregunta o comentario, estoy más que dispuesto a contestarla.
Ale, nuevamente agradecerte y yo en nombre de la Asociación Latinoamericana de Supermercados agradecer a todos y cada uno de ustedes. Es un gusto y un placer tenerlos participando en este foro internacional de webinars creados especialmente para ustedes. Mi nombre es Brenda Sánchez Guzmán, coordinadora ejecutiva, como ya les decía al comienzo. No se olviden de visitar nuestro sitio web, que es www.alasnet.org y mi correo es brenda.sg@alasnet.org. Agradecer nuevamente a Telmex por hacer posible este evento. Seguirán recibiendo información para nuestras próximas reuniones. Que pasen una excelente tarde, toda la fuerza y el éxito del mundo. Nos veremos pronto nuevamente. Ale, un fuerte abrazo con todo aprecio. Cuídate. Saludos a todos. ¿Ah? Hasta luego.